A ti sea la gloria a Dios, y no a nosotros, sino a ti. Hermanos, estamos contentos porque podemos llegar a vosotros una vez más. Aún en este día donde mucha gente, ¿verdad?, cogen vacaciones. Los cristianos cogen vacaciones en estas temporadas y el mundo los tiene engañados. Pues ellos piensan que esta temporada la fundó Dios, que Dios se la inventó, que la Biblia manda a estar celebrando todas estas cosas. Y ellos no se dan de cuenta que los que más celebran estas cosas que se celebran hoy, que llaman Navidad, es el mundo. El mundo está en avivamiento hoy. Festejeo, glotonerías, orgías, fornicaciones, bebelata, llenándose de vino, de alcohol, de ron, pitorro, bacardí, Don Q Cristal, Palo Viejo. Mi hermano, hoy día sí que están los lechones asados a la varita, está el bochinche, están las malas palabras, están los piropos, y las iglesias están todas cerradas y vacías. Alaba la gloria. Y la gente, yo no sé, mi hermano, no nos damos de cuenta que esto es un engaño diabólico. Todo el mundo gastando el dinero que se puede utilizar para darle comida a los deambulantes, a los huérfanos y a las viudas, lo están utilizando para comprar vanidades y ponerlas debajo de un palo que simboliza un ídolo. Pero mi hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Es el mismo engaño que siempre ha estado. Y solamente aquellos que son alumbrados por la luz divina de Jesucristo, el Hijo de Dios, pueden ver. Y a Dios le damos gloria porque Él nos ha alumbrado el entendimiento y quitó el velo que estaba cegándonos. Y en esta noche, mi hermano, yo voy a traer una plática. Lo voy a llamar así. No sé qué otra cosa llamarlo. No tengo nada preparado, pero quiero despertar la conciencia de todos nosotros. Se está hablando en las iglesias de algo que llaman el proceso. No es que esa sea una mala palabra, porque nada es inmundo por sí mismo. Pero estoy en contra de lo que los evangelistas hoy día están llamando el proceso. Estoy en contra de lo que los pastores hoy día llaman el proceso para excusar el pecado de la gente que se congrega en sus cuatro paredes y dicen ser cristianos. Estoy en contra de lo que los falsos maestros llaman el proceso para hacerle pensar a los incautos, a los que no tienen conocimiento de la verdad, que a pesar de que viven en pecado, Dios está con ellos. Mentira del mismo diablo. Y eso es un elefante que se ha metido en la sala de la casa de Dios y nadie quiere hablar de él. ¿Qué es esto del proceso? La gente han utilizado esta palabra para excusar la impiedad dentro del cristianismo. Te voy a dar un ejemplo. Los evangelistas van de iglesia en iglesia y tienen que traer un mensaje, porque para eso es que los contratan. Ellos van a las iglesias contratados. Ellos hacen unas llamadas telefónicas, se ponen de acuerdo con unos pastores. Y los pastores hoy día, como ya las cosas no se hacen en el espíritu, es todo a base de contrato, aunque es un contrato verbal. Pero por el teléfono le dicen, bueno, varón, queremos que vengas acá, nos visite, nos traiga una palabra de parte de Dios. Y sin mucho rondeo, pues llegan a un acuerdo y todo el mundo sabe que en cambio de él viajar y dar una prédica, pues le tienen que dar un salario. Estos evangelistas dependen de esos salarios. Ellos viven de ir a diferentes congregaciones y recibir un salario en cambio de las palabras que ellos dicen. Pues tienen que buscar palabras que causen que su negocio siga rodando. Mi hermano, esto no puede parar. Imagínate si tu negocio tiene que ver con venta y tú cada vez que vas a vender ofendes al cliente, tu negocio se te cae. Son muchos de estos predicadores, van a venir con unas palabras fingidas, lisonjeras, palabras halagantes que nos hacen sentir bien, para que no solamente lo inviten una vez, pero que lo sigan invitando múltiples veces y aún lo recomienden a otros negocios, otros templos, donde también él puede recaudar fondos en cambio de sus palabras. Entonces lo que se están vendiendo son palabras. Este es el negocio de la palabrería.
El cristianismo de hoy es un negocio de palabrería. El que mejor palabrería tenga, mejor recibe paga. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano, ya estamos calentando motores. Estas cositas, ¿verdad?, no son las que le gusta que uno hable al sistema religioso. El sistema religioso no quiere que nadie sepa estas cosas. El sistema religioso es un gobierno que imita a los gobiernos del mundo. Usted sabe muy bien que los gobiernos del mundo hacen muchas cosas en secreto para favorecer sus intereses propios. Y muchas veces tienen que hacerle daño a la gente de la población. Pero ellos dicen que eso se tiene que hacer y se tiene que aceptar porque hay una meta mayor que es más importante que la gente. ¿Cuál es la meta mayor? Mantener el sistema político. De igual manera, en las iglesias hay que mantener el sistema religioso. Hay que mantener el concilio, hay que mantener la denominación, hay que mantener la iglesita que hemos fundado. No se nos puede caer y a todo costo vamos a tener que hacer lo que sea necesario para que esto se mantenga de pie, aun cuando eso demande que le escondamos algunas verdades a la gente y los tengamos engañados. La manera que están engañando a los hermanos hoy día con esta palabrita del proceso es que han utilizado esta palabra y la están utilizando fuertemente. Esto ahora todo el mundo se está copiando. Están utilizando la palabra del proceso para hacerle pensar a las personas que vienen a las iglesias que aunque ellos todavía no hayan sido libertados del pecado, como quiera son cristianos. Como quiera son hijos de Dios, aunque estén viviendo en pecado, aunque estén haciendo el pecado, como quiera son hijos de Dios. ¿Cómo es que ellos le explican a ellos que un pecador, hijo del diablo, es hijo de Dios? Fácilmente. Ellos le dicen, tú meramente estás en el proceso. Tú estás en el proceso de salir del mundo. Tú estás en el proceso de vencer la pornografía. Tú estás batallando y estás en el proceso de dejar de meterle pescosas y patadas a tu esposa que Dios te dio. Tú estás en el proceso de dejar de abusar a tus niños físicamente, mentalmente, emocionalmente. Tú estás en el proceso de dejar de hablar malo, de dejar de bochincharle. Tú estás en el proceso. Dios, como quiera, tú estás con Dios. Ya tú hiciste una profesión de fe. Ya tú estás salvo. Lo único que estás en el proceso. Te voy a decir una gran verdad que es luz del cielo. Esa gente no han nacido de nuevo. El que dice estar en el proceso de que todavía estoy en el pecado y yo lo estoy dejando poco a poco mientras voy a la iglesia, es que todavía no ha nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas malas que yo hacía antes, ya no las hago más. La naturaleza pecaminosa que yo tenía antes, Cristo la mató en el Calvario, fue guindada en el madero y fue sepultada en las aguas bautismales. Y el hombre que resucita de esas aguas bautismales resucita para novedad de vida, una vida nueva en Cristo Jesús, donde no existe el pecado. Mira qué fácil. Entonces esta gente está predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y si yo me acuerdo bien, Pablo dijo, si alguno predica otro evangelio, sea anatema. 8 y 12, 25 de diciembre de 2015, la cosa se está poniendo caliente. Es bien difícil, ¿verdad que sí, mi hermano? Creer que un evangelista que se ve que es un hombre de Dios esté predicando un evangelio anatema. Es bien difícil creerlo. ¿Cómo es que esto puede suceder? Fácil, mi hermano, es un engaño. Es un engaño que los ha engañado. Un engaño se ha apoderado de ellos. Una falsa doctrina se ha apoderado de ellos. Y qué pena que muchos dicen ser de sana doctrina y en todas estas iglesias que usted va,
Bueno, no voy a decir todas, porque Dios siempre tiene un remanente. Pero en muchas de las iglesias que hoy día se llaman ser de sana doctrina, están predicando este evangelio anatema del proceso. Yo quiero que tú despiertes tu conciencia hoy día y tú vayas meditando. Oye, es verdad, en las iglesias todo el mundo está predicando esto del proceso. Y es como que los evangelistas todos se están copiando. Déjame decirte algo, mi hermano, dicho sea de paso, cuando tú veas evangelistas copiándose los mensajes y son temas que aparecen de la nada y de momento todos los evangelistas lo quieren copiar y están hablando de lo mismo, a todas las iglesias que tú vas, tú escuchas el mismo mensaje. Hoy día el tema preferido que está en fiebre, que está pegado, como dicen en el mundo, es el tema del proceso. Cuando tú veas eso, que todo el mundo está predicando lo mismo y el Espíritu Santo no lo está respaldando, es que eso es en la carne. Es simplemente la gente tratando de predicar lo que está pegado, lo que la gente es lo último, es la sensación, es lo último que se está escuchando, eso es lo que está pegado, eso es lo que se está predicando en las iglesias, eso es lo que la gente quiere escuchar. So, cuando te inviten a predicar, si tú quieres que tu negocio te vaya bien y tú recibas bacalao, como decían allá en Puerto Rico, tú recibas tu chequecito, tu dinero, y que te sigan invitando, tienes que predicar lo que está pegado. Es como los cantantes del mundo, mi hermano. Cuando usted vaya a los conciertos, usted espera que canten lo que está pegado, lo más reciente, la sensación del momento. Y los predicadores mundanos están en lo mismo, predicando lo que está pegado en las mentes carnales de los religiosos de hoy en día. Porque recuérdese que los carnales que están en las iglesias, ellos se amontonan para sí mismos maestros que prediquen lo que ellos quieren escuchar. Como la carnalidad ha crecido tanto en las iglesias, es imposible que la gente viva una vida en el espíritu, porque vivir en el espíritu es al revés de vivir en la carne. Eso cuando usted ve tantos cristianos andando en la carne, viviendo en la carne, no teniendo una vida espiritual victoriosa, obviamente ellos van a estar necesitados de escuchar a alguien que les haga sentir que a pesar de su condición baja espiritual y carnal, ellos todavía están bien. Entonces van amontonando ese tipo de predicador. El que no predique ese tema que estos carnales necesitan escuchar para no rendirse, el que no predique ese tema, pues no lo invitan. Se le cae el negocio, se le cae el kiosco. Los verdaderos profetas de Dios, ellos no les importa, porque ellos no viven del sistema religioso. Ellos no necesitan que el sistema religioso les dé ofrenda. Ellos dependen de Dios y ellos solamente predican cuando Dios les indica que prediquen, y van y predican el mensaje que Dios les indica que prediquen, no otra cosa. A ellos no les importa el tema que esté pegado. A ellos no les importa el tema que a la gente más le guste. A ellos no les importa el lema de la campaña. El lema de la campaña: 2016 años de victoria venciendo en el proceso. El profeta de Dios, tú le dices: mira, predícanos de venciendo en el proceso, y él te va a decir: yo tengo que predicar lo que Jehová diga, eso es lo que yo hablaré. Pero los predicadores que están engañados, ¿qué es lo que van a predicar? Oh, varón, wow, qué tema más lindo, mano, venciendo en el proceso. Y van allá y te predican lo que le mandaron a predicar. O sea que él no escuchó la voz de Dios. A Dios, él no le preguntó: Padre, ¿qué es lo que tú quieres hablar? No son como Jesús. Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, él decía: Padre, tú me enviaste. Y tú me enviaste con un mensaje. Yo no hablo de mí mismo. Lo que oigo de ti, Padre, eso hablo. Lo que veo de ti en el Espíritu, eso yo hago. Jesús no hablaba de sí mismo. Jesús hablaba la voz del Padre. Así tiene que ser todo hijo de Dios. Así tiene que ser todo predicador que verdaderamente es enviado por Dios. Pero hoy día están los predicadores envueltos en este
círculo vicioso de predicar sobre lo que es el proceso. Y lo están predicando de una manera que las iglesias están aprendiendo un evangelio de que tú puedes ser cristiano sin ser transformado. De que tú puedes ser un hijo de Dios sin todavía haber vencido las obras del pecado. Que tú puedes estar en el Espíritu sin todavía haber crucificado la carne y sus pasiones. Que tú puedes ser una persona con una mente celestial sin todavía haber vencido los deseos de este mundo, deseos terrenales de abajo. Simplemente estás en el proceso. No, tú sabes, tú estás en el proceso porque tú todavía, aunque a ti te gusta tener una chilla, pero en realidad en tu corazón tú quisieras ser marido de una sola mujer. Pero no te preocupes, sigue para adelante, no dejes el pastorado, no dejes tú, no dejes el ministerio, varón, porque a Dios le gusta que tú ministres, ese es el trabajo que Dios te llamó. Aunque tú todavía estés con la chilla y no has podido vencer eso, mantente en ese proceso. Saquema, mentiras de Satanás, dan asco. Tú sabes, sigue batallando. Esto es David contra Goliat. Varón, acuérdate que David le tumbó la cabeza a Goliat. Túmbale la cabeza, pero si no lo puedes lograr, quédate en el proceso. En el proceso estaba Saúl con todo su ejército antes que llegara David. ¿Y cuál era el proceso que estaba Saúl y el ejército? Estaban todos amocolados, asustados, en la cima de un monte allá, y nadie se atrevía a meter mano al diablo que se llamaba Goliat, que estaba allí. Todos los demonios filisteos estaban allí burlándose de Israel, hablando mal de Jehová, Dios de los ejércitos, por culpa de un montón de cristianos que estaban en el proceso. El primero era Saúl. Pero cuando llegó David, que representa a Cristo, el proceso se acabó. A Goliat le tumbaron la cabeza, los filisteos tuvieron que salir corriendo y la gloria fue de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo llega, todo cambia. Se acabó el proceso cuando Cristo llega a tu vida. Esa malicia que te están enseñando es de Satanás. Es una sabiduría terrenal, diabólica e infernal que está causando que los hermanos no crean que pueden vencer el pecado, que pueden vencer al mundo y que pueden vencer la carne juntamente con todas sus concupiscencias. Las iglesias están llenas de gente que están en dos aguas, en dos bandas. Tienen deseos a veces de servir a Dios, pero todavía están sirviendo al diablo y al mundo. Pero no te preocupes, estás en el proceso. Varón, sigue para adelante, Jehová está contigo. Usted no ha visto cómo tantos cantantes en el día de hoy te están cantando sobre el proceso. Tú puedes poner en la computadora, en YouTube o en Google, buscar el proceso y tú vas a encontrar hasta canciones del proceso. ¿Y qué es lo que te van a decir? No me juzgues que estoy en el proceso. No me preguntes por qué, pero estoy en el proceso. ¿Y qué va a pasar si Cristo viene y tú todavía estás en el proceso? Cristo viene a buscar una iglesia que no está en el proceso. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. A mí me está que el proceso es una cosa semejante. Son cositas que todavía están apoderados de ti. El que tiene algo apoderado de él, no ha sido libertado. Y si no ha sido libertado es porque Cristo a su vida no ha llegado. Porque Cristo dijo que cuando yo llegue, yo te liberaré. Conoceréis la verdad, que soy yo Cristo, y la verdad, yo Cristo te haré libre. Cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no es libre. Entonces esta gente están enseñándole a los hermanitos que no se meten en el espíritu, que no buscan la revelación, que no buscan ser instruidos por la unción, por el Espíritu Santo, sino que buscan ser instruidos por hombres carnales. Y es bien fácil engañarlos. Estos hombres dicen, bueno, aquí yo tengo una oportunidad de sacar dinero. Les voy a predicar que ellos están lo más bien, simplemente sigue para adelante. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de venir a la iglesia. Acuérdate, estás en el proceso, pero no te puedes ir de la iglesia.
Pero ¿cuál es la parte que no te dicen? Porque si te vas de la iglesia nos bajan las ofrendas. Hello. Pues eso solamente lo sabe el sistema. Los cocorotes que hacen reuniones detrás de bastidores, con las puertas cerradas, tomando galones de café y comiéndose docenas de donas a la misma vez y gritándose unos a los otros. Porque aquel le quiere robar las ovejas del otro y aquel está haciéndole la queja al otro y están los mismos pastores en queja protegiendo sus propios reinos. Están en el proceso. El proceso de buscar cuál va a ser el más grande entre todos ellos. Jesucristo dijo, el que quiere ser el más grande, yo lo voy a aplastar y lo voy a hacer el más chiquito. No te vayas de la iglesia si estás en el proceso. Eso está bien, mi hermano. Yo no te voy a decir si tú estás en el proceso de la iglesia. Pero te tengo que decir que si tú todavía no has vencido el pecado, no lo llames proceso. Vence, llama a eso, necesito que Cristo llegue a mi vida. Cuando Cristo llega a la vida de uno, mi hermano, eso es un milagro instantáneo. ¿Cuándo usted ha visto que Cristo llega a tu vida para hacerte libre y Él tiene dificultad venciendo el pecado? ¿Dónde se está en la Biblia? Dios tuvo dificultad con el pueblo de Israel porque ellos vivían bajo la ley, ellos vivían en la letra, ellos vivían una religión de la carne y la ley nunca tenía el poder de hacer libre a nadie. Ellos estaban en el proceso de la carne. ¿Y qué es lo que Dios dice en Jeremías 33, pienso que es, o 31? Él dice, mira, ¿tú sabes qué? Ese proceso de ustedes, eso se va a acabar porque aquí yo hago algo nuevo. Haré un nuevo pacto con vosotros y en ese pacto, cuando llegue Cristo, te cambiaré tu corazón, te cambiaré tu espíritu y pondré mi espíritu dentro de ti. Y cuando yo haga esa transformación, tú vas a ser diferente. Se acabó el proceso. El proceso es para el que está bajo la ley. El proceso es para el que está bajo la carne. El proceso es para el que está perdido en el desierto, dando vuelta y todavía no ha entrado en fe para poder entrar a la tierra prometida. Esos están en el proceso. ¿Qué es lo que le falta? Nacer de nuevo. Esa gente, mi hermano, que están en ese tipo de proceso que ellos llaman, nosotros no le podemos decir que son hijos de Dios, que no se preocupen, que sigan para adelante, que David está contra Goliat y le va a tumbar la cabeza. Usted sabe quién es David. David representa a Cristo. Hasta que Cristo no llegue a la vida de ellos, Goliat va a reinar. Ese es el proceso que ellos tienen. Cualquiera que está en el proceso de dar vueltas en un desierto de la carne, que están tentando a Dios, que están jugando con Dios, sabiendo que Dios no está jugando con ellos y que Dios tiene pautas y tiene leyes, tiene estatutos y con todo y eso lo siguen violando, pero como quiera vienen a la iglesia y allá toman parte y cantan lo más lindo y algunos predican, ellos están jugando con Dios y Dios puede que los mate en el desierto. Una vez Dios mató 24,000. En el día de la provocación, búscalo en el libro de Hebreos para que tú veas. No endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación, donde 24,000 cayeron tendidos en el desierto por haber tentado a Dios. Esa gente estaban en un proceso. Tú no quieres estar en un proceso, hermano mío, cristiano, que me estás escuchando. Créemelo, tú quieres que Cristo llegue a tu vida. Ahora, si Cristo no ha llegado a tu vida genuinamente, no te desanimes. Simplemente reconoce tu condición, humíllate, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Eso es Cristo. Pero es Cristo en su realidad, no en la letra. Es la manifestación de Cristo. Tú todavía no la conoces. Todavía no ha llegado a ti. Pero si tú te humillas y tú clamas para arriba al Dios de los dioses, Acatarabashanda, Él enviará a Cristo la cosa grande y oculta desde antes de la fundación del mundo, que viene al mundo para hacer todo nuevo. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel en Jeremías. También lo dice en Ezequiel 26. Dios dijo en Joel capítulo 2 también que Él vendría y nos salvaría. En Isaías capítulo 43 no hay otro que salve. Yo mismo vendré y os salvaré a vosotros. Él iba a hacer una obra, pero tiene que ser Él. Al que Él no llega, si Jehová no llega a nuestra vida, todavía tú estás en el proceso. Pero el proceso es un proceso de que todavía necesitas salvación. La salvación es de Jehová. Jehová tiene que llegar a ti. Jehová tiene que llegar a mí. Mira cómo me pasó a mí.
Yo era alcohólico, era ateo, fui agnóstico, yo cambié hasta de títulos en el mundo, no sabía ni qué creer, estaba perdido. Hasta que un día, cuando más no podía, la voz de Dios llegó a mí. Dios me habló. Yo no creía en nadie, pero Dios me habló. ¿Qué es la voz de Dios? Es su palabra. ¿Quién es la palabra? El mismo Jesús. Jesús llegó a mi vida y me confrontó. Y Él me dijo, escoge vida o escoge muerte, esta es tu última oportunidad. Ay, se acabó el proceso. Cuando yo creí esa palabra y yo me humillé, yo dije, bueno, papá, yo he tratado de cambiar y no he podido, pero si tú me ayudas, yo haré lo que tú me mandes. Así le respondí. Yo no sé ni cómo respondí de esa manera. Fue el Espíritu Santo mismo que me ayudó a orar, porque yo no sabía orar, y todavía sé orar. Si oro bien es porque el Espíritu Santo intercede por mí. Así pasó aquel día. Respondí perfectamente. Yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo haré lo que tú digas. Eso es bíblico totalmente. Y yo siendo ateo, estaba hablando conforme a la palabra. Shakima, eso es un milagro. Solo hizo Dios en mí. Cuando yo repetí esas palabras, me acosté a dormir. Cuando desperté, mi hermano, yo era un hombre totalmente diferente. No podía parar de llorar. Se acabó el proceso. De ahí en adelante, todo lo que parezca un proceso en mi vida no tiene nada que ver con yo tratar de dejar de ser un hijo del diablo para tratar de ser un hijo de Dios. No, eso no es el proceso que habla la Biblia. La Biblia lo que habla es el proceso de la santificación. La Biblia lo que habla es el proceso de acercarnos más a Dios, de conocerlo más a Él. Crecer en conocimiento. Eso es un proceso que yo te puedo aceptar. Que tú vayas conociendo más de la Biblia. Que tú vayas conociendo más cómo Dios opera. Que tú vayas conociendo más de los misterios de Dios. Que tú vayas creciendo y elevándote en altura de poder, de unción. Que tú vayas creciendo y conociendo cómo mejor manifestar los dones. Que tú vayas creciendo y conociendo cómo mejor uno se mueve en el evangelio para darle más fruto a Dios. Ese proceso yo te lo acepto. Si quieres llamarle eso un proceso, está bien. Pero hoy día hay un engaño terrible dentro de la iglesia. Están llamando un proceso a las personas que todavía son hijos del diablo y están supuestamente tratando de ser hijos de Dios. Y les dicen, tú no estás tratando de ser hijo de Dios. En realidad tú eres un hijo de Dios. Lo que pasa es que todavía estás sirviendo al diablo. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona que todavía está sirviendo al diablo que es un hijo de Dios? Cuando la Biblia dice los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque la semilla de Dios está permanentemente en ellos. Búscalo, Primera de Juan. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Y el que hace pecado es del diablo. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Búscatelo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Eso es Biblia. Pero hoy día no te están predicando Biblia. Te están predicando mensajes emocionalistas. Una de las maldiciones que está viniendo al evangelio es la prédica de la motivación. ¿Por qué es que predican tan motivacional? Es porque la gente, te voy a contestar la pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué es que predican tan motivacional? Es porque la gente que están supuestamente en el evangelio, las iglesias, vamos a decir, están tan destruidos espiritualmente, están en una espiritualidad, en una bancarrota espiritual tan terrible que a ellos se les hace difícil aún perseverar de semana en semana. Y por lo menos un día en semana hay que predicarle un mensaje motivacional para que no se rinda y pueda llegar al próximo culto de la próxima semana. Entonces pues ellos ven que la gente está tan caída que se desesperan, se me va a vaciar la iglesia, me van a bajar las ofrendas, van a bajar los diezmos, yo tengo que darle un break a esta gente porque imagínate, ellos son las ovejitas, en vez de decirle esta gente no se ha convertido, hay que predicarle el verdadero evangelio, arrepentidos y convertidos hasta que vengan tiempos de refrigerio de parte de Jehová. ¿Usted alguna vez ha estado en ese proceso de la calor? En un desierto. Yo estuve en el ejército y a mí me mandaron para el desierto un par de veces. Una calor infernal, mi hermano. Uno con todo ese equipo, un casco que pesaba como 10 libras, una mochila que pesaba como 50, unas botas que pesaban como 10 libras, que le llegaban a uno hasta la rodilla.
Los pies se le cocinaban a uno, eso parecía un horno. Cuando yo me quitaba las botas parecía que había tenido los pies metidos dentro de una piscina. Yo estaba en un proceso terrible. Pero mi hermano, cuando llegaba el tiempo de uno meterse a bañar y uno entraba en esa ducha con esa agua que te daba ese alivio, ese refrigerio, wow, se acabó el proceso. ¿Tú sabes quién es esa lluvia? Esa lluvia es el Espíritu Santo. Arrepentíos y convertíos hasta que vengan los tiempos del refrigerio de parte de Jehová. Ese refrigerio Dios lo manda en la forma del Espíritu Santo a las vidas que ya no están en el proceso, a las vidas donde llegó la vida, llegó la verdad, llegó la salvación, llegó la redención, llegó la muerte del hombre viejo, llegó la crucifixión de las pasiones carnales. Yo espero que tú estés viendo lo que yo te estoy hablando. Cuídate de creer esta mentira. Esto es una malicia que le ha quitado poder al verdadero evangelio. Acuérdate lo que te dije. Lo dijo Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Si alguno predica otro evangelio, que sea anatema. Que la persona sea anatema. Que es anatema, separado para juicio y maldición. Sepáralo para que sea maldito, para que Dios le mande una maldición encima. Eso son palabras bien duras, mi hermano, pero yo no te puedo esconder la verdad. Yo no le deseo a nadie que sea anatema. Pero la Biblia dice que si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Ahora, ¿cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. ¿Cuál era el evangelio que predicaba? Serás salvo. ¿Salvo de qué? Del proceso ese maldito de estar en pecado y no poder salir de pecado aunque vas a la iglesia. ¿Cuál era el evangelio que estaba hablando Pablo? El que él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios, pero eso es solamente para el que cree. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para todo el que cree. Entonces no estamos creyendo el verdadero evangelio. Entonces si no creemos el verdadero evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles de la iglesia primitiva, si no creemos ese verdadero evangelio que cuando Cristo llega todo lo cambia, no vendrá la potencia. Y sin la potencia nunca vas a vencer el maldito proceso del pecado. El pecado es una maldición. Estarás bajo maldición. Entonces tú estarás viviendo bajo ley. ¿Cómo es eso? Yo no soy judío. No importa, mi hermano. Si tú estás viviendo bajo leyes que están en la Biblia y lo estás obedeciendo esas leyes en la carne, tú estás bajo la ley. Tú te estás tratando de salvar siguiendo reglas, aunque estás en la carne. La Biblia dice que el que se justifica por las obras de cualquier ley está bajo maldición. Y Cristo vino a redimirnos de esa maldición de la ley. Los judíos no podían creer esto. Los judíos decían, no, nosotros estamos bajo el proceso. Si nosotros llevamos toda la vida en la iglesia, Dios entiende. Yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos. Mira, yo diezmo hasta del comino y de la menta. El comino y la menta, mi hermano, eran unas matitas, unas hierbas, bien chiquititos. Y esa gente eran tan fieles a esas leyes que ellos cogían esa hierbita, una hojita bien pequeñita y decían, bueno, tengo que dar 10% de esta hojita y el resto se lo echo a la sopa. Cogían una tijerita, ¡pap! Ok, eso es 10%. Y van y llevarle ese cantito allá y cumplí con la ley. Y como cumplí con esa ley me voy a salvar. Eso es maldición. Lo único que nos puede salvar es cuando Cristo llega. Cuando llega el evangelio. ¿Y cómo es que llega el evangelio a nosotros? Por la palabra. Que alguien te predique la verdad. Que alguien te predique el evangelio. No el proceso. Que alguien te predica. Mira, si tú te arrepientes, si tú crees esta palabra, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él envió para morir en pos tuya, en tu lugar, y que Él llevó sobre sí mismo el castigo del pecado que tú has cometido para que tú no tengas que sufrir ese castigo. Entonces si tú crees eso y te arrepientes y te humillas, Él llega a ti como una bomba. Él llega a ti y te cambia.
No creas la maldición del proceso que te dice, no, yo me voy a quedar, tú sabes, tú sigues en la batalla, tú sigues peleando David contra Goliat, y sigue cantando, pelea la batalla, pelea la batalla, y todo el mundo, sí, pelea, sí, aunque sigo en masturbación, y aunque no puedo vencer la pornografía, y aunque no puedo dejar la chilla, y aunque no puedo dejar de mentir, y aunque soy un pastor que me jobo los diezmos, pero voy a seguir peleando la batalla, voy a seguir, porque no, yo me voy con Cristo, me voy con Él y me voy con Él, sí, porque estoy en el proceso. Si Cristo no llega y te salva de todas esas malicias que acabo de decir, te vas a quedar. eso es hora militar, 8:38, 25 de diciembre. El proceso de los cristianos del siglo XXI. Fíjate, eso es un buen tema para esto. El proceso de los cristianos del siglo XXI. El proceso de que, aunque estás en pecado, como quiera te vas a salvar. Eso suena bueno para todas esas personas, ¿verdad? Que necesitan un buen anuncio, una buena noticia, una prédica motivacional, un mensaje que los haga sentir bien. Suena bien bueno. Wow, man, eso sí es un evangelio. Eso sí es una buena noticia. Por eso es lo que quiere decir el evangelio, una buena noticia, ¿verdad? Pues le están dando una buena noticia, pero no es la buena noticia del verdadero Cristo. Es otra buena noticia, es otro evangelio. Sea anatema. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano, a veces yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Cuando venga ese poderoso de las naciones, con ojos encendidos con llamas de fuego, con una espada de doble filo saliendo de su boca, que viene mi hermano con una vara de hierro en su mano y viene a quebrar la soberbia de las naciones, y viene con un grande ejército atrás, viene cabalgando sobre ese caballo blanco, y en su muslo se ve el nombre, Verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? La palabra. O sea que lo que viene a juzgar el mundo es la misma palabra, y viene cabalgando en un caballo, y viene con vara de hierro esta palabra, y viene con una espada de doble filo, y viene a talar a todos los soberbios que no han creído el verdadero evangelio, todos los orgullosos que no han querido creer el verdadero evangelio, todos los orgullosos y todos los soberbios y todos los altivos que dicen es imposible que eso sea verdad, porque eso es un milagro demasiado de sobrenatural. Yo no puedo creer que Cristo venga una vida y lo cambie, lo transforme completamente. Pues déjame decirte, si ese es tu pensamiento, has creído la mentira de Satanás, has sido engañado por las filosofías de los hombres, has creído la tradición humana y Cristo no ha llegado a tu vida. Estás predicando un evangelio diferente, y cuando Cristo llegue te va a considerar anatema. No seas anatema. Cree el evangelio y sé salvo. No creas el proceso, cree el evangelio. Y no cualquier evangelio, el evangelio de Cristo. Fíjate, hay que cambiar nuestro vocabulario, mi hermano. Hay que creer, Pablo lo decía, fíjese bien, busque ese tipo de fraseología en la epístola de los Romanos. Usted va a ver que Pablo enfatiza el evangelio de Cristo. Porque hay muchos evangelios. Cualquier buena noticia que a ti te den, eso es un evangelio. A ti te regalaron un carro nuevo, eso es un evangelio, una buena noticia. ¡Wow, qué buena noticia! ¡Wow, qué buen evangelio! Te dieron bueno, cualquier cosa que sea buena, es un evangelio. Pero no es el evangelio de Cristo. Cuando tú vas a la iglesia, a pesar de que tú estás haciendo cosas malísimas en el mundo, y como quiera no te dan disciplina, te dejan tomar parte, no te regañan, no te corrigen conforme a la palabra, eso es un evangelio para ti. Si eso es lo que te gusta, tú dices, ay, qué bueno. Pero eso no es el evangelio de Cristo, mi hermano. Creo que es Romanos capítulo 3 que habla de ese evangelio verdadero. Que Pablo dice, ese es el evangelio de Cristo, mi hermano. No estamos predicando el evangelio. Entonces la gente está yendo a los lugares, van a las iglesias, van a las campañas, y se les predican evangelios. Pero no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo es una promesa de que lo que nosotros no pudimos hacer en la carne, en nuestra religiosidad, que nos mantuvo en el proceso de tratar de conocer a Dios, pero nunca llegamos a conocerlo. El evangelio de Jesucristo promete que ese proceso se va a acabar,
Cristo va a llegar y Él va a causar que conocer a Dios sea una realidad. Porque conociendo a Cristo, conocemos a Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió. Créeme que el Padre está dentro de mí. ¿Tú quieres ver al Padre, Felipe? Pero chicos, si yo estoy aquí, ¿cuánto tiempo no he estado contigo? Todavía no me conoce. Felipe, sal del proceso. A mí, alaba a Dios. Por poco exploto las bocinas. Vive Jesús. Mire, mi hermano. Son engaños que están en las iglesias, son tan sutiles. Estamos siendo engañados terriblemente. No sé dónde está el verso que decía Pablo, el Evangelio de Cristo, pero mi hermano, hay varios lugares donde él habla de eso y es bello, porque todo es en Cristo. Y usted ve que el hombre que Dios escogió para ser el mensajero a los gentiles y predicar el verdadero evangelio, ese hombre llamado Pablo, él enfatizaba la venida de Cristo a nuestra vida personalmente, que Cristo tiene que llegar a nosotros, que Cristo tiene que venir y cambiarnos, que no importa cuánto tú te esfuerces a ir a la iglesia y te permanezcas en el proceso, aunque tú estés sufriendo y tú digas, no, pero yo quiero, hasta que Cristo no llegue a tu vida, tú no puedes ser salvo. No te quito que es bueno que tengas el deseo, pero tienes que tener un deseo sincero. No te puedes engañar a ti mismo. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, ese será prosperado. Y el que encubre sus pecados no prosperará jamás. Cuando nosotros tenemos estas cosas malas en el mundo, que en nuestra vida, que tenemos cosas que la Biblia manda que los hijos de Dios no las practican y las seguimos practicando y las vivimos. Entonces cuando venimos a la iglesia, actuamos, ¿sí? Porque eso es lo que es un disfraz. Actuamos como que todo está bien. Nunca podemos salir de ahí. Porque el que encubre su pecado no será prosperado. Dios no nos puede sacar de ahí y uno permanece hundido en ese proceso, en esa manera de vivir, se queda ahí. Entonces, como hay tanta gente hundida en ese tipo de vida, que son pecadores, pero para ir a la iglesia se visten de cristianos, como son tantos y los pastores quieren mantenerlos en la iglesia sin que se vayan, pues han tenido que cambiar su mensaje del evangelio de Cristo y han tenido que adoptar el evangelio del proceso. Porque si le predican el verdadero evangelio que dice cuando Cristo llega a tu vida, tú dejas todas esas malas mañas y todos esos pecados y tú lo vences porque Él te da el poder. El evangelio de Cristo es potencia de Dios para salvación. Te salva de todo eso, te salva de la pornografía, te salva de estar ligando a las hermanas en la iglesia, te salva, mujer, de querer ser seductora, de vestirte sensualmente, de enseñar los senos, de enseñar las partes que no debes, de estar seduciendo y tentando a los otros hombres y queriendo que te miren y digan, ay, qué bella, qué linda, parece una modelo. Eso cuando Cristo llega a tu vida, eso Él te lo quita y te lo cambia. Se acabó ese proceso. Pero eso ya no lo están predicando. Antes, mi hermano, vete para atrás, pregúntale a tu abuelita cómo era la iglesia antes. A ver si allá había un proceso. ¿Tú sabes cuál era el proceso allá? Arrepiéntete para que tú veas cómo Cristo te llena del Espíritu Santo y todo cambiará. Eso era el proceso. Pasa acá para acá adelante, mi hermano, para que tú veas cómo yo te pongo la mano encima y te saco ese demonio. Ese era el proceso. Mi hermano. Eso es. Ese evangelio no te lo cuentan. Los pastores que hay hoy en día, que son bien viejos, que vieron lo que era el evangelio de antes, que hoy día están vendidos y están tapando el pecado de sus congregaciones, y por eso es que no prosperan. Ellos saben cómo era antes. Dale para atrás la película para que tú veas que lo que tú vas a encontrar, que el principio de la película era poderosa. Y el fin de esa película hoy en día, mi hermano, lo que da es asco, da vergüenza, da tristeza. En el evangelio de hoy no hay poder. Por eso es que el mundo no hay quien lo convenza que venga a Cristo, porque el mundo mira para dentro de la iglesia y lo que ve son muslos por fuera, minifalda, lo que ve son ávaros, lo que ve son enfermos sexuales, lo que ve es mentira, amor al dinero, lo que ve es una pediera. Usted sabe lo que es que usted invita a un mundano para la iglesia y le dice, mira, cordialmente te invitamos a nuestra iglesia para que, ¿verdad?, conozcas al Señor, escuches la palabra.
y te diga, no, muchacho, la última vez que yo traté de ir, chacho, eso fue un proceso terrible. ¿De verdad qué pasó? Muchachos, estuvieron 2 horas pidiendo dinero. Eso sí es un proceso diabólico, yo lo he pasado. Tú nunca has estado en una iglesia que tú estás ahí, Dios mío, ¿cuánto tiempo van a estar pidiendo dinero esta gente? Empiezan la cuota de los caballeros, la cuota de las damas, la cuota de los niños, la cuota de los jóvenes, la cuota de los jóvenes adultos, la cuota de los divorciados, la cuota de los recasados, la cuota del templo. Hay que vender pastelillos, hay que vender alcapurria, hay que coger dinero para el nuevo libro que el pastor quiere escribir. Estamos vendiendo CD afuera de música, estamos vendiendo CD de las prédicas, estamos vendiendo DVD para que vean las películas. Estamos, mi hermano, y todo es. Traigan las primicias, traen una ofrenda especial, ofrenda para los misioneros, ofrenda. Y cuando después de toda esa pediera se acaba el culto, no se olvide de cooperar con la actividad que tenemos afuera. ¿Qué clase de proceso diabólico? Eso sí yo lo puedo llamar un proceso. Ojalá y Cristo venga y acabe ese proceso. Pero da tristeza, mi hermano, ver cómo la gente, uno a veces, tú le puedes dar un tratado a una persona, invitarla a la iglesia y ya te tienen una historia, ya ellos han ido y no quieren ir. ¿Por qué? Cuando fueron, primero que nada, no sintieron nada. Segundo, la palabra no los impactó. Es un cuento más. A veces ni entienden, porque ¿qué es lo que escuchan? Sigue para adelante, sigue pareando. David le va a cortar la cabeza a Goliat. Alabanza. Ay, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Mi hermano, un mundano no entiende eso. Él no sabe ni de lo que tú estás hablando. Los únicos que entienden eso son los que están viviendo esa realidad, ese proceso. Son los únicos. Yo sé que es la mayoría en la iglesia, pero ¿y el que se quiere convertir? ¿Cómo se va a convertir cuando tú no le predicas el verdadero evangelio? Que tú le estás predicando el evangelio del proceso. Él va a decir, ok, aunque yo todavía tengo 2 chillas en el mundo, si sigo viniendo a la iglesia, wow, pues ya soy hijo de Dios. Pues está bien. ¿Cómo diablo se va a convertir? Si tú le estás enseñando que uno deja el pecado poco a poco. Me dice, pues está bien, pues yo tengo 2 chillas, pues déjame ver si dejo una. A ver, ¿cuál dejo? La más fea. Voy a dejar la que... si Juanita ha engordado un par de libras y tiene un chicho y un bolillo que le está saliendo y una celulitis que no me está gustando, yo dejo a ese y me quedo con María. Sí, me quedo con Petra. Y cuando vaya para la iglesia, pues no traigo la chilla, traigo a mi esposita. Y traigo los nenes, los llevo para la escuelita dominical, ahí, la escuelita bíblica. Está bien. Y estoy en el proceso. ¿Cómo vamos a esperar que las almas se conviertan genuinamente? Para que alguien se convierta, hay que traer convicción de pecado. No se le puede decir que el pecado es un proceso. ¿Qué es lo que pasó allá en Jerusalén? Cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo, la primera prédica de la iglesia está en Hechos capítulo 2. Te garantizo que si tú la lees no hay un proceso. Ahí lo que hay es un confrontamiento del pecado, de las obras malignas del pueblo judío contra el Cristo. Y una exhortación a arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que recibáis el don del Espíritu Santo. La primera prédica, esa es la prédica modelo de la iglesia. Hermano judío, vosotros crucificaste al Cristo, no lo recibiste, no lo creíste, por eso es que todavía estás en el proceso. Ahora Cristo te dice, o te arrepientes o te pierdes. Mira qué clase de prédica. ¿Usted cree que le va a gustar eso en las iglesias? Pues seguro que no. Y como eso no le va a gustar a la iglesia, no ayuda el negocio del evangelista. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Esto de los evangelistas, esto está trayendo un desastre en las iglesias porque no son evangelistas. Evangelistas se supone que prediquen el evangelio de Cristo, que lleven la buena noticia de Cristo, que lleven la noticia de que Cristo ha venido y cualquiera que crea en Él será salvo del proceso. Eso es lo que un evangelista se supone que esté predicando. El que venga y se arrepiente y crea en el Cristo será salvo, salvo de la maldad, salvo del pecado, salvo de los demonios, salvo de toda malicia que el diablo tiene sobre una persona que no ha creído en Cristo. Cristo va a llegar, pan, te cambiará tu corazón de piedra en uno de carne. Y podrás ser sensible a la voz del Espíritu. Cristo va a llegar, pan, y cambiará ese espíritu lascivioso que está dentro de uno y te pondrá un espíritu nuevo que es conforme al Espíritu de Dios.
Cristo va a llegar, ¡pam!, y pondrá el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Cristo va a llegar, ¡pam!, y escribirá sus leyes, su palabra en la tabla de nuestro corazón. Y entonces tú amarás esa palabra y la pondrás por obra con gozo y alegría y servirás fielmente a Dios todos los días de tu vida. Y así lo esperarás hasta el día de su venida gloriosa, donde Él no nos avergonzará, sino que nos tomará para sí mismo y así estaremos con Él para siempre. Cristo va a llegar, ¡pam!, y todo lo malo se va. Los evangelistas de hoy están predicando otra cosa. Cuídate, mi hermano, de estos mensajeros, estos evangelistas, estos predicadores, lo que tú quieras llamarlo, porque el que está predicando de esta manera, mi hermano, o está engañado o es un enviado de Satanás para engañarte a ti. Una de las dos. Yo le puedo permitir a un hermano en la iglesia que uno pueda ser engañado, ¿verdad?, momentáneamente por alguna mentira y uno quede momentáneamente cegado por algo y lo repita, esto del proceso. Pero mi hermano, déjame decirte, la gran mayoría que están predicando esto con intenciones de agradar a los oyentes y seguir siendo invitados y que las ofrendas no cesen, lo que están predicando con esas intenciones están dando frutos que son del diablo. Están en la carne, sus intereses son propios, son amadores de sí mismos, no te aman a ti, porque ellos saben que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿por qué te van a predicar que si tú estás practicando el pecado, tú simplemente estás en el proceso? Es una mentira. Te la predican para que ellos queden bien contigo y tú les sueltes el billete americano. Todo, mi hermano, es por culpa del dinero. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6 que el amor al dinero es la raíz de todo mal. La raíz es el fundamento, la raíz es el principio, la raíz es el génesis, la raíz es de donde sale la savia que le da el mal fruto a ese árbol. Entonces el amor al dinero es descrito como una raíz. Cualquier persona que está haciendo algo con amor al dinero, automáticamente va a atraer el mal. Y así están la gran mayoría de los predicadores, que están predicando por dinero. Mire, mi hermano, esto es un sistema que ha dañado a la iglesia. El proceso, la mentalidad de que uno simplemente está en un proceso en vez de pensar que uno está en pecado, está destruyendo la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. Si usted estudia cualquier avivamiento que ha habido en la Biblia o en la historia del cristianismo a pasar de los tiempos, usted va a notar que lo primero que sucede cuando llega el avivamiento es que Dios santifica a su pueblo del pecado. Cuando Cristo llega, el pecado se tiene que ir. Cuando Cristo llega, el hombre fuerte que estaba ahí, que te hacía pecar, él se tiene que ir. Cuando Cristo llegaba a las aldeas, los demonios se arrodillaban y gritaban: ¿por qué has venido a atormentarnos? Por favor, déjanos ir a los cerdos. Mira, le rogaban porque Cristo llegó. Y así es mismo, cuando Cristo llega a nuestras vidas personalmente, todos los demonios que están en uno empiezan a chillar y a gritar: sácame de aquí, que no resisto el fuego de este Cristo. Se quema. Y se quema. Así mismito se quema el demonio. Pero como Cristo no está llegando en las congregaciones, lo que está llegando es un hombre con un evangelio del proceso, pues los demonios no se están quemando. Los demonios se ríen, cogen, brincan, saltan, se revuelcan, gritan, hacen show. No salen. ¿Cómo yo sé? Porque los mismos hermanos que supuestamente pasaron al frente a la administración, después que le hacen la administración y gritan y lloran y hacen todo lo que hacen allí, salen afuera a practicar el mismo pecado. Cristo no llegó. 8:57 de la noche, 25 de diciembre de 2015. El último programa, ¿verdad? Me parece, la palabra profética. O hay un viernes más este año. No sé, pero puede que sea el último. El proceso
El proceso que tiene a todo el mundo engañado. Yo espero, mi hermano, que esta horita que yo he hablado contigo, despierte tu conciencia y tú pienses sobre esto. Oye, es verdad, han reemplazado la predicación del evangelio, la predicación del arrepentimiento, la predicación del poder de Dios, subirle la fe a uno y dejarle saber a uno, mira, aunque tú estés pasando por 20,000 pecados y 20,000 cosas, Cristo puede cambiar todo eso en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo llega y ¡pah! Y Él quema todo ese pecado, él mata esa vieja naturaleza, Él coge ese viejo hombre, mi hermano, y lo clava en el madero del Calvario y lo entierra en las aguas bautismales. Tú no te preocupes de nada, solo cree el evangelio y serás salvo tú y tu casa. Antes se predicaba así, mi hermano, era un estruendo, era una revolución, que cuando Cristo llegaba, mi hermano, a los lugares, él estremecía, él cerraba barras, él cerraba hospitales psicológicos, él sacaba gente de las cárceles, él hacía, mi hermano, si había un ciego, se acabó el proceso de la ceguera, ¡pah! Llegó la vista. Si había lo que sea, un endemoniado, ¡pah! Se acabó el demonio. Era una revolución, ese es el evangelio. Antes que Cristo llegara, lo que había era religión y la gente estaba todo el tiempo en un proceso, pero Dios los mantuvo ahí hasta que vino Cristo. Cuando Cristo llegó, en la dispensación de los tiempos que Dios tenía ya predestinado que Cristo llegara en aquel momento, cuando Él llegó, Él cambió la atmósfera, se acabó el proceso de los religiosos. Los que esperaban en Israel al Mesías, finalmente le llegó la salvación y la recibieron y se le manifestó visiblemente. Empezaron, mi hermano, una revolución en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo, y llegó allí, ¡pum!, y le cayó encima a aquella gente. Se acabó el proceso de toda esa gente de una vez y por todas. Fueron transformados y a través de su transformación y el Cristo que estaba en ellos, donde quiera que ellos iban, ellos transformaban los lugares y la gente en los cuales ellos tomaban contacto. No le estaban predicando un proceso. Quédate ahí hasta que, tú sabes, sigue batallando. No. Y te vuelvo y te repito, no te estoy diciendo que te rajes ni te quites, sino que reconozcas que el verdadero evangelio no ha llegado a tu vida. Y que lo que tienes que hacer, en vez de disfrazarte de cristiano y ser engañado de que te vas para el cielo, lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios. Creer el verdadero evangelio para que seas salvo. Y a los predicadores, déjate del engaño. Examínate a ver si estás en la verdadera fe. A ver qué mensaje es que tú estás hablando, el de Dios o el de los hombres. Cuando las iglesias están llenas de carne y llega un hombre espiritual, se supone que hay una guerra. Si tú puedes ir a los lugares que la gente son carnales y las iglesias están llenas de gente carne y tú no tienes problema, es porque tú estás en comunión con la carne. Y la Biblia me enseña que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Si un espiritual llega a una iglesia carnal, se va a formar la grande. Eso va a ser un tirijala, un pataleo, un gritadero. Pero déjame decirte, Cristo es el que va a ganar. Estamos viendo, mi hermano, esto es fácil de ver. No está sucediendo lo que dice la Biblia. No está pasando lo que había en el libro de los Hechos. No está pasando lo que nos cuentan nuestros antepasados cuando tuvieron avivamiento y experimentaron lo que es el poder de Dios. No tenían mucho cuento y no predicaban mucho, no sabían cómo predicarte muy lindo el proceso, pero sí sabían que si Cristo llegaba a tu vida, tú serías transformado. Y ellos te predicaban eso: simplemente arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo para que tú veas lo que va a pasar en ti. Va a haber un estruendo, va a haber un rayo de fuego del cielo que vendrá sobre tu vida y va a quemar todo lo que te ata, todo lo que no te deja servir a Dios fielmente. Si estás en pecado, si estás en mentira, no te encubras, no te vistas de cristiano, ni de pentecostal, ni de bautista, no te vistas de nada. Desnúdate delante de Dios y dice: Señor, heme aquí un pecador, manda ese evangelio de Cristo a mi vida, transfórmame una vez y por todas para que yo salga de este maldito proceso de la religiosidad que no tiene poder para transformarme. El proceso. Le conviene a los pastores mantenerte en el proceso. Les conviene a los evangelistas predicarte del proceso.
Es la forma de mantener montones de personas que no deben de estar en la iglesia dentro de la iglesia. Es la forma de ellos mantener montones de personas dentro de la iglesia, congregándose, que no deben de estar dentro de la iglesia. Gente que la Biblia dice, si alguno dice ser cristiano, 1 Corintios capítulo 5 y 6, si alguno dice ser hermano y cristiano de vosotros, pero es mentiroso, es fornicario, es adúltero, no te juntéis con él, ni aún te sientes a la mesa a comer con él. No podemos tener comunión con ellos. Tienen que ser botados de las iglesias. Porque dicen que son hermanos, dicen que son hijos de Dios, pero practican el pecado. Son rebeldes abiertamente contra Dios. 1 Corintios capítulo 5 nos lo dice. No podemos tener comunión con ellos. Tenemos que señalarnos. Tenemos que separarnos de ellos. Pero en las iglesias, como eso no conviene, porque van a bajar los fondos y todos tenemos, los templos están hipotecados todos. La hipoteca es miles al mes. Hello. Necesitamos gente que venga aquí para que paguen esto. Como me han dicho pastores a mí, varón, ¿y qué tú quieres que yo haga? Que deje que esto se caiga aquí. ¿Quién va a pagar los biles? ¿Tú me los vas a pagar? Así me han dicho pastores cuando yo les digo estas verdades. Y yo le digo, varón, si tú piensas así, pues tú no crees en Cristo. Porque si Cristo te llamó, Él te da lo que tú necesitas para ejercer el ministerio. Tú no tienes que estar preocupado de que si qué es lo que la gente va a hacer o no va a hacer. ¿Acaso tú dependes de la gente? La Biblia dice que si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Estas cosas están escritas, mi hermano. Y yo siento a veces que es difícil que la gente las reciba. Puede que las entiendan, pero es difícil que las reciban. Porque es tan contrario a la cultura religiosa del siglo XXI. Por eso es que en esta noche hemos hablado del proceso de los cristianos del siglo XXI. Ese no es el proceso de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de los hombres. El cual Pablo dice que tenemos que tener cuidado que no seamos engañados. Déjame leértelo para terminar. Ya son las 9:04 de la noche. Hay que tener cuidado de este engaño, mi hermanito. Mi hermanita que me escucha en esta hora, varón de Dios, ministro de Dios. Quien sea que me escuche en este video. Colosenses 2. Mirad que ninguno os engañe por filosofías, vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Hay una diferencia bien grande. Él habla de la filosofía, de los pensamientos de los hombres, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los religiosos. Eso es una forma de hacer las cosas, que es débil. Pero eso no es según Cristo, que es la segunda forma. Bueno, Cristo es la primera y la única. Pero en comparando esto, tú puedes escoger la forma del mundo para ser religioso, que es débil y no tiene poder para transformarte. Y vas a tener que predicarle a todo el mundo. Bueno, pues entonces eso quiere decir que estás en el proceso. O puedes escoger a Cristo, que es poder de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios que llega y nos cambia. Y Pablo nos dice, mira que ninguno os engañe por medio de filosofías, vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Porque mira lo que pasa cuando Cristo está. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. En el cuerpo de Jesucristo está la plenitud o la totalidad de Dios, que es el poder. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la verdadera iglesia. Dentro de esa iglesia está la plenitud de Dios, está Dios operando, y créeme que cuando Dios está operando, el proceso se acabó. El proceso de los cristianos del siglo XXI. Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Esta ha sido palabra profética 25 de diciembre. En el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria.